Capítulo 41. ¿Ha visto a alguien a mi madre? Sariputta conocía bien la ruta a Savatthi. Como él y Anathapindika habían despertado el interés de la población por el Buda y la Sangha, dondequiera que fueran, eran bien recibidos. Por la noche, descansaban en los frescos bosques, a orillas del río Aziravati. Viajaban en 3 grupos. El Buda y Sariputta iban a la cabeza del primero, el segundo grupo iba conducido por Asaji y el tercero lo guiaba Moggallana. Los monjes mantenían una apacible serenidad mientras caminaban. A veces, la gente se reunía en los bosques o a orillas del río para escuchar la enseñanza del Buda. En Savatthi fueron recibidos por Sudatta y el príncipe Jeta, que les condujeron al nuevo monasterio. Al ver lo bien planificado que estaba Jetavana, el Buda ensalzó a Sudatta, pero éste respondió que todo se debía a las ideas y obras del venerable Sariputta y el príncipe Jeta. El novicio Rahula tenía ya 12 años. A pesar de que se le había asignado a Sariputta como guía para sus estudios, en su ausencia, Moggallana había ocupado su puesto. En Jetavana, por tanto, Rahula podría retomar sus estudios con aquel. El príncipe Jeta y Sudatta prepararon una recepción inmediatamente después de la llegada del Buda. A través del contacto con el venerable Sariputta, el príncipe había desarrollado una profunda admiración por él. Todo el mundo estaba invitado a escuchar el Dharma de los labios del Buda. Acudieron muchas personas, entre ellas, la madre de Jeta, la reina Mágica, y la hermana de 16 años, la princesa Bahiri. Después de oír hablar del Buda durante meses, todo el mundo estaba ansioso por conocerle en persona. El Buda habló sobre las 4 nobles verdades y el camino óctuple. Después de la enseñanza, la reina y la princesa sintieron que sus corazones se habían abierto. Ambas deseaban convertirse en discípulas laicas, pero no se atrevían a pedirlo. La reina quería obtener primero el consentimiento de su esposo, el rey Pasenadi. Estaba convencida de que en un futuro próximo el rey conocería al Buda y compartiría con ella el mismo sentimiento. La propia hermana del rey Pasenadi, esposa del rey Bimbisara, había tomado los 3 refugios hacía 3 años. Muchos líderes religiosos de Savatthi acudieron también a escuchar el discurso del Buda. La mayoría lo hacía por curiosidad más que por aprender. Pero algunos sintieron que sus corazones se iluminaban de repente cuando le oyeron hablar. Otros, en cambio, vieron en él a un poderoso oponente que desafiaba sus creencias. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que su presencia en Savatthi era un acontecimiento significativo en la vida espiritual de Kosala. Cuando la recepción y la charla de Dharma concluyeron, Sudatta se arrodilló respetuosamente ante el Buda y dijo: «Mi familia y yo, así como nuestros amigos y relaciones, os ofrecemos el monasterio de Jetavana a ti y a tu Sangha». El Buda dijo: «Sudatta, tu mérito es grande. Gracias a ti, la Sangha estará protegida del sol y de la lluvia, de los animales salvajes, de las serpientes y de los mosquitos. Este monasterio atraerá a monjes de las 4 direcciones, ahora y en el futuro. Has apoyado el Dharma con todo tu corazón. Confío en que continúes entregándote a la práctica del camino». A la mañana siguiente, el Buda y los monjes fueron a la ciudad a mendigar. Sariputta los dividió en 12 grupos de 15. La presencia de los monjes de hábito azafrán incrementó aún más el interés de la gente por el nuevo monasterio. Admiraban la conducta serena y silenciosa de los monjes. Una vez a la semana, el Buda daba una charla de Dharma en Jetavana. Asistía muchísima gente. Así que el rey Pasenadi no tardó mucho en estar al corriente del impacto de la presencia del Buda. Estaba demasiado ocupado con los asuntos políticos como para visitar personalmente al Buda, pero oía cómo hablaban muchos miembros de su corte sobre el nuevo monasterio y de los monjes de Magadha. Durante una comida familiar, el rey sacó el tema del Buda. La reina Mágica le habló de la contribución del príncipe Jeta al monasterio. El rey le pidió al príncipe que le hablara del Buda. Este le contó lo que había visto y oído y le dijo que, si el rey concedía su permiso, desearía convertirse en un discípulo laico del Buda.
Al rey le costaba creer que un monje tan joven hubiera podido alcanzar la verdadera iluminación. Según su hijo, el Buda tenía 39 años, los mismos que él. No era posible que hubiera alcanzado un estado superior a sabios tan renombrados como Puruña Kasapa, Makkali Gosala, Nigantanataputta y Sanjaya Velatiputta. Aunque le hubiera gustado creer a su hijo, el rey tenía sus dudas. Decidió que, en cuanto pudiera, iría a conocer al Buda personalmente. Se acercaba la estación de las lluvias. El Buda decidió pasarla en Jetavana. Los discípulos más antiguos del Buda, gracias a su experiencia en el bosque de bambú, organizaron el retiro sin dificultad. 60 nuevos monjes se unieron a la comunidad en Savatthi. Sudatta presentó al Buda a muchos amigos que se convirtieron en discípulos laicos y apoyaron con gran entusiasmo las actividades del monasterio. Una tarde, el Buda recibió a un joven. Su rostro estaba marcado por la tristeza y la desolación. El hombre había perdido recientemente a su único hijo. Durante varios días había estado de pie en el cementerio gritando: hijo mío, ¿a dónde te has ido? El hombre no podía comer, ni beber, ni dormir. El Buda le dijo: en el amor hay sufrimiento. El hombre objetó: te equivocas. El amor no causa sufrimiento. El amor solo trae alegría y felicidad. El desconsolado hombre se marchó abruptamente antes de que el Buda pudiera explicarle qué quería decir. El hombre vagó sin rumbo hasta que se detuvo a conversar con un grupo de hombres que se jugaban el dinero en la calle. Les habló de su encuentro con el Buda y los hombres estuvieron de acuerdo con él en que el Buda se equivocaba. ¿Cómo es posible que el amor cause sufrimiento? El amor solo trae alegría y felicidad. Tienes razón. El monje Gautama se equivoca. En poco tiempo, la historia se extendió por todo Savatthi, convirtiéndose en tema de discusión. Muchos dirigentes espirituales afirmaban que el Buda se equivocaba con respecto al amor. La cuestión llegó a oídos del rey Pasenadi. Aquella noche, durante la cena familiar, le comentó a la reina: el monje al que la gente llama Buda no debe de ser tan gran maestro como la gente parece creer. La reina preguntó: ¿por qué dices eso? ¿Ha dicho alguien algo malo con respecto al maestro Gautama? Esta mañana he oído a unos oficiales del palacio hablar de Gautama. Decían que, según él, cuanto más amas, más sufres. La reina respondió: si Gautama ha dicho eso, sin duda alguna es cierto. El rey replicó impacientemente: no debes hablar así. Examina las cosas por ti misma. No seas como el niño que cree todo lo que dice su maestro. La reina no dijo nada más. Sabía que el rey no le conocía todavía. Al día siguiente le pidió a un amigo suyo, el brahman Nalihanga, que fuera a visitar al Buda y le preguntara si había dicho o no que el amor es fuente de sufrimiento. Si lo había dicho, que le explicara por favor por qué. Le rogó a su amigo que anotara cuidadosamente todo cuanto el Buda dijera y se lo comunicara a ella después. Nalihanga fue a ver al Buda y le hizo la pregunta de la reina. El Buda respondió: hace poco oí que una mujer de Savatthi había perdido a su madre. Estaba tan desconsolada que se le fue la cabeza. Deambuló por las calles preguntando a todo el mundo: ¿has visto a mi madre? ¿Has visto a mi madre? También sé de 2 jóvenes amantes que se suicidaron porque los padres de la muchacha la obligaban a casarse con otro hombre. Ambas historias demuestran que el amor causa sufrimiento. Nalihanga repitió las palabras del Buda a Mayika. Pocos días después, mientras el rey descansaba, la reina le preguntó: esposo mío, ¿amas a la princesa Bahiri? Por supuesto que sí, respondió el rey, sorprendido por la pregunta. Si le ocurriera alguna desgracia, sufrirías. El rey se sobresaltó. De repente vio con claridad que las semillas del sufrimiento existían en el amor. La preocupación nubló su sensación de bienestar. Las palabras del Buda contenían una cruel verdad que perturbó enormemente al rey. Dijo: en cuanto pueda, visitaré al monje Gautama. La reina estaba contenta.
Sabía que, en cuanto conociera al Buda, entendería instantáneamente cuán extraordinaria era su enseñanza. Capítulo 42. El amor es comprensión. El rey Pasenadi fue solo a visitar al Buda. El carruaje y el cochero se quedaron a la puerta del monasterio. El Buda le recibió delante de su choza. Después de intercambiar los saludos formales, el rey le habló de manera franca. Maestro Gautama, la gente te ensalza como el Buda, el que ha alcanzado la perfecta iluminación. Pero me pregunto, ¿cómo puede haber alcanzado la iluminación una persona tan joven? Ni siquiera los grandes maestros, como Purana, Kasapa, Makkali, Gosala, Niganta, Nataputta y Sanjaya Velatiputta, que son personas de avanzada edad, se atreven a afirmar que han alcanzado la iluminación total. Ni siquiera Pakua Kakkayana o Ajita Kesakambali. ¿Les conoces? El Buda respondió, Majestad, he oído hablar de todos los maestros que has mencionado e incluso he conocido personalmente a varios de ellos. Los logros espirituales no dependen de la edad. Los meses y los años no garantizan la presencia de la iluminación. Hay cosas que no deben menospreciarse nunca: un joven príncipe, una serpiente pequeña, una chispa de fuego o un joven monje. Un príncipe, por joven que sea, posee las características y el destino de un rey. Una serpiente venenosa de pequeño tamaño puede matar a un adulto en un instante. Una chispa de fuego puede ser la causa de que un bosque o una ciudad entera se reduzcan a cenizas. Y un joven monje puede alcanzar la iluminación total. Majestad, una persona dotada de sabiduría nunca desdeña a un joven príncipe, a una serpiente de pequeño tamaño, a una chispa de fuego y tampoco a un joven monje. El rey Pasenadi miró al Buda. Estaba impresionado. El Buda había hablado con una voz calmada y serena, y lo que había dicho era simple y profundo a la vez. El rey sintió que podía confiar en el Buda, y le preguntó lo que le quemaba en su interior. Maestro Gautama, hay quienes dicen que aconsejas no amar, que cuanto más se ama, más se sufre. Puedo intuir cierta verdad en dicha afirmación, pero soy incapaz de hallar paz en ella. Sin amor, la vida carecería de sentido. Por favor, ayúdame a resolver el conflicto. El Buda miró cálidamente al rey. Majestad, tu pregunta es muy buena y muchos podrán beneficiarse de ella. Existen diversos tipos de amor. Examinemos de cerca la naturaleza de cada uno de ellos. La vida tiene gran necesidad de amor, pero no de la clase de amor basado en la lujuria, la pasión, el apego, la discriminación y el prejuicio. Majestad, hay otro tipo de amor, sin duda necesario, que es el amor afectuoso y la compasión, o Maitri y Karuna. Generalmente, cuando la gente habla de amor, se refiere solo al amor que existe entre padres e hijos, marido y mujer, miembros de una misma familia o miembros de la misma casta o país. Como la naturaleza de dicho amor depende de los conceptos de yo y lo mío, se enreda en el apego y la discriminación. La gente quiere amar solo a sus padres, esposos, hijos, nietos, parientes y compatriotas. Atrapados por el apego, se preocupan por los accidentes que podrían tener sus seres queridos incluso antes de que ocurran, y cuando ocurren realmente, sufren lo indecible. El amor basado en la discriminación perjudica. Las personas se vuelven indiferentes e incluso hostiles hacia los que están fuera de su círculo de amor. El apego y la discriminación son fuentes de sufrimiento para nosotros y para los demás. Majestad, el amor del que están sedientos todos los seres es el amor afectuoso y la compasión. Maitri es el amor que tiene la habilidad de proporcionar felicidad a otros. Karuna es el amor que tiene la habilidad de eliminar el sufrimiento de otros. Maitri y Karuna no esperan nada a cambio. El amor afectuoso y la compasión no se limitan a los padres, esposos, hijos, parientes,
miembros de la propia casta y compatriotas. Se extienden a todas las personas y a todos los seres. En Maitri y Karuna no hay discriminación. No hay mío y no mío. Y como no hay discriminación, no hay apego. Maitri y Karuna generan felicidad y alivian el sufrimiento. No causan dolor ni desesperación. Sin ambos, la vida no tendría sentido, como bien has dicho. Con el amor afectuoso y la compasión, la vida se llena de paz, alegría y satisfacción. Majestad, gobiernas un país. Tu pueblo se beneficiaría si practicaras el amor afectuoso y la compasión. El rey bajó la cabeza pensativo. Después miró al Buda. Tengo una familia que cuidar y un país que gobernar. Si no amo a mi familia y a mi pueblo, ¿cómo puedo cuidar de ellos? Por favor, clarifícame esta duda. Naturalmente, debes amar a tu familia y a tu pueblo. Pero tu amor puede ampliarse. Amas al príncipe y a la princesa, pero ello no te impide sentir amor por otros jóvenes del reino. Si amas a todos los jóvenes, tu amor, hasta ahora limitado, se transformará en un amor que todo lo abarca y todos los jóvenes del reino serán como tus hijos. Tener un corazón compasivo significa esto. No es solamente un ideal. Es algo que puede lograrse realmente, especialmente alguien como tú, con tantos medios a tu alcance. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes de otros reinos? Nada te impide amar a los jóvenes de otros reinos como a tus hijos e hijas, a pesar de que no vivan bajo tu dominio. Amar a tu gente no impide amar a la gente de otros reinos. Pero ¿cómo puedo mostrar mi amor por ellos si no están bajo mi jurisdicción? El Buda miró al rey. La prosperidad y la seguridad de una nación no deben depender de la pobreza y la inseguridad de otras naciones. Majestad, una paz y prosperidad duraderas son solo posibles cuando las naciones se unen en un compromiso común de búsqueda del bienestar de todos. Si realmente quieres que Kosala viva en paz y que los jóvenes de tu reino no pierdan la vida en los campos de batalla, tienes que ayudar a otros reinos a tener paz. La política exterior y la económica tienen que seguir el camino de la compasión para que la paz verdadera sea posible. Al mismo tiempo que amas y cuidas tu propio reino, puedes amar a otros reinos como Magadha, Kashi, Videa, Sakya y Kolilla. Majestad, el año pasado visité a mi familia en el reino de Sakya. Me quedé varios días en Arannakutika, al pie de los Himalayas. Pasé mucho tiempo reflexionando en una política basada en la no violencia. Vi que las naciones pueden vivir verdaderamente en paz y seguridad sin tener que recurrir a medidas violentas, como los encarcelamientos y las ejecuciones. Hablé de todo ello con mi padre, el rey Suddhodana. Ahora aprovecho esta oportunidad para compartir esas ideas contigo. El gobernante que alimenta su compasión no necesita emplear medios violentos. El rey exclamó: «Maravilloso, realmente maravilloso, tus palabras son muy inspiradoras, eres en verdad el iluminado. Te prometo que reflexionaré sobre lo que me has dicho. Profundizaré en ellas, que contienen tanta sabiduría, pero, por el momento, permite por favor que te haga otra pregunta. Por lo general, el amor contiene elementos de discriminación, deseo y apego. Según tú, esa clase de amor crea preocupación, sufrimiento y desesperación. ¿Cómo se puede amar sin deseo ni apego? ¿Cómo puedo evitar la preocupación y el sufrimiento en el amor que siento por mis hijos?» El Buda respondió: «Tenemos que examinar la naturaleza de nuestro amor. Este debe aportar paz y felicidad a los que amamos. Si nuestro amor está basado en un deseo egoísta de poseerles, no podemos proporcionarles paz y felicidad. Por el contrario, nuestro amor les hará sentirse atrapados. Ese amor no es más que una prisión. Si las personas que amamos no son felices a causa de nuestro amor, encontrarán la manera de deshacerse de nosotros. No aceptarán la prisión de nuestro amor. Gradualmente, el amor se transformará en odio y enfado. Majestad, ¿has oído hablar de la tragedia ocurrida en Savatthi hace 10 días, a causa de un amor egoísta?
Una madre se sintió abandonada porque su hijo se había enamorado y había contraído matrimonio. En lugar de percibir que, con el matrimonio, ganaba una hija, pensó que había perdido a su hijo y se sintió traicionada. Su amor se transformó en odio y envenenó la comida de la joven pareja. Los dos murieron. Majestad. De acuerdo con el camino de la iluminación, el amor no puede existir sin comprensión. El amor es comprensión. Si no comprendes, no amas. Los maridos y las mujeres que no se entienden, no pueden amarse. Los padres y los hijos que no se entienden, no pueden amarse. Si deseas que tus seres queridos sean felices, debes aprender a comprender sus sufrimientos y sus aspiraciones. Eso es amor verdadero. Si lo que deseas es que los seres queridos sigan tus ideas y desconoces sus necesidades, eso no es amor verdadero. Es únicamente un deseo de poseer al otro y tratar de satisfacer tus propias necesidades, las cuales no pueden satisfacerse de esa manera. Majestad. La gente de Kosala tiene sufrimientos y aspiraciones. Si comprendes sus sufrimientos y aspiraciones, podrás amarlos de verdad. Todos los oficiales de la corte tienen sufrimientos y aspiraciones. Comprende sus sufrimientos y aspiraciones y sabrás cómo aportarles felicidad. Gracias a eso, te serán leales toda su vida. La reina, el príncipe y la princesa tienen sus propios sufrimientos y aspiraciones. Si comprendes sus sufrimientos y aspiraciones, podrás proporcionarles felicidad. Cuando todo el mundo tiene felicidad, paz y alegría, experimentas también felicidad, paz y alegría. Este es el significado del amor, de acuerdo con el camino del despertar. El rey Pasenadi estaba sinceramente conmovido. Ningún maestro espiritual o sacerdote brahmán le había abierto el corazón de esa manera, permitiéndole comprender las cosas tan profundamente. La presencia de este maestro, pensó para sí, era de gran valor para su país. Quiso estudiar con el Buda. Tras unos minutos de silencio, le miró y dijo: «Te doy las gracias por aclararme estas cuestiones. Pero hay algo que sigue preocupándome. Dijiste que el amor basado en el deseo y el apego crea sufrimiento y desesperación, mientras que el que se basa en la compasión trae paz y felicidad. Pero, aunque comprendo que el amor basado en la compasión no es egoísta o autocomplaciente, puede seguir acarreando dolor y sufrimiento. Amo a mi gente. Cuando padecen desastres naturales, por ejemplo, tifones o inundaciones, yo sufro también. Supongo que te ocurre lo mismo. Seguramente sufres cuando ves a alguien enfermo o muriéndose. Tu pregunta está muy bien. Gracias a ella, podrás comprender de manera más profunda la naturaleza de la compasión. En primer lugar, debes saber que el sufrimiento causado por un amor basado en el deseo y el apego es 1000 veces mayor que el sufrimiento que se deriva de la compasión. Es preciso distinguir los dos tipos de sufrimiento. Uno, completamente inútil, lo único que hace es perturbar el espíritu y el cuerpo. El otro, sin embargo, alimenta la responsabilidad. El amor basado en la compasión proporciona la energía necesaria para responder al sufrimiento de los demás. El amor basado en el apego y el deseo genera ansiedad y más sufrimiento. La compasión da fuerza para las acciones útiles. Gran Rey. La compasión es más necesaria. El dolor que resulta de la compasión puede ser un dolor útil. Si no sientes el dolor ajeno, no eres realmente humano. La compasión es fruto de la comprensión. Practicando el camino de la conciencia despierta, se comprende la verdadera cara de la vida, que es la transitoriedad. Todo es transitorio y sin un yo separado. Todo muere. Un día, tu propio cuerpo morirá. Cuando uno percibe la naturaleza transitoria de todas las cosas, su visión se vuelve tranquila y serena. La presencia de la transitoriedad no perturba su corazón ni su mente. Y por eso, las sensaciones de dolor provenientes de la compasión no tienen la naturaleza amarga y pesada de otro tipo de sufrimientos. Por el contrario, la compasión da más fuerza. Gran Rey. Hoy has oído algunos principios básicos del camino de la liberación.
Otro día, me gustaría compartir contigo más enseñanzas. El corazón del rey Pasenadi estaba henchido de gratitud. Se levantó y se inclinó ante el Buda. Intuía que pronto le pediría ser aceptado como discípulo laico. Sabía que la reina Mayika, el príncipe Geta y la princesa Bahiri sentían ya un vínculo especial con el Buda. Quería que toda la familia recibiera los refugios a la vez. Su hermana menor, Kosaladevi, y su esposo, el rey Bimbisara, ya los habían recibido. Esa noche, la reina Mayika y la princesa Bahiri le notaron al rey diferente. Parecía inusualmente sereno y contento. Pensaron que era por el encuentro con el Buda. Deseaban interrogarle, pero sabían que debían esperar hasta que el rey decidiera hacerlo. Capítulo 43. Todas las lágrimas son saladas. La visita del rey Pasenadi a Jetavana incrementó el interés de la gente y el prestigio de la sangha del Buda. Los oficiales del palacio se percataron de que el rey Pasenadi no faltaba a ninguna de las charlas semanales de Dharma, y muchos de ellos empezaron a acompañarle. Algunos lo hacían por admiración hacia las enseñanzas del Buda, otros por complacer al rey. El número de intelectuales y jóvenes que visitaba Jetavana incrementaba día a día. Durante los 3 meses de retiro, más de 350 jóvenes se ordenaron con Sariputta. Dirigentes religiosos de otras sectas, que durante mucho tiempo habían disfrutado del patrocinio del rey, empezaron a sentirse amenazados y a mirar al monasterio de Jetavana con cierta antipatía. La estación del retiro concluyó con un extenso servicio en el que el rey ofreció nuevos hábitos a los monjes y distribuyó comida y otras necesidades básicas entre las familias humildes. En dicha ceremonia, el rey y su familia tomaron refugio. Formalmente, después del retiro, el Buda y otros monjes viajaron a las regiones fronterizas para extender el Dharma a más y más gente. Un día, mientras el Buda y los monjes mendigaban en un pueblo cerca del Ganges, el Buda vio a un hombre que acarreaba excrementos. Se llamaba Sunita y era un intocable. Sunita había oído hablar del Buda y de los monjes, pero era la primera vez que los veía. Preocupado por el mal olor de su ropa, sucia de cargar excrementos, se apartó del camino rápidamente y descendió hacia el río. Pero el Buda estaba decidido a compartir el camino con Sunita, así que, cuando se apartó del camino, él hizo lo mismo. Comprendiendo su intención, Sariputta y Maguilla, los asistentes del Buda en aquel momento, le siguieron. Las hileras de monjes se detuvieron mientras observaban silenciosamente la escena. Sunita estaba muerto de miedo. Depositó precipitadamente los cubos de excrementos en el suelo y buscó un sitio donde esconderse. Arriba estaban los monjes de hábitos azafranados. El Buda y algunos monjes venían directos hacia él. No sabiendo qué hacer, Sunita se metió en el agua hasta las rodillas y permaneció de pie, con las palmas de las manos juntas. Varios curiosos salieron de sus casas y se alinearon en la orilla para ver qué pasaba. Sunita se había apartado del camino porque temía contaminar a los monjes. No podía adivinar que el Buda fuera a seguirle. Sabía que la sangha albergaba a muchos hombres de castas nobles. Estaba convencido de que contaminar a un monje era un acto imperdonable y confiaba en que el Buda y los monjes le dejaran solo y volvieran al camino. Pero eso no ocurrió. El Buda se acercó hasta la orilla del río y dijo: «Amigo mío, por favor, acércate para que podamos hablar». Sunita, con sus palmas todavía juntas, respondió: «Señor, no me atrevo». «¿Por qué no?», preguntó el Buda. «Soy un intocable. No quiero contaminarte a ti y a tus monjes». El Buda respondió: «En nuestro camino no hacemos diferencias entre castas. Eres un ser humano como todos nosotros. No tenemos miedo de que nos contamines. Solo la codicia, el odio y la confusión pueden contaminarnos.
Una persona tan agradable como tú no puede traernos más que felicidad. ¿Cómo te llamas? Señor, mi nombre es Sunita. Sunita, ¿te gustaría ser un monje como nosotros? No podría. ¿Por qué no? Soy un intocable. Sunita, ya te he explicado que en nuestro camino no hay castas. En el camino del despertar, no existen las castas. Es como los ríos Ganges, Yamuna, Aziravati, Sarabu, Mai y Rohini. Cuando vacían sus aguas en el mar, dejan de mantener identidades separadas. La persona que abandona su hogar para seguir el camino, deja atrás su casta, ya sea Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra o intocable. Sunita, si lo deseas, puedes convertirte en un monje como nosotros. Sunita no podía creer lo que estaba oyendo. Juntó sus manos a la altura de su frente y dijo: nadie me había hablado nunca con tanta dulzura. Este es el día más feliz de mi vida. Si me aceptas como discípulo, me comprometo a entregarme en cuerpo y alma a la práctica de la enseñanza. El Buda le pasó el cuenco a Megilla y tendió la mano a Sunita mientras le decía a Sariputta: ayúdame a bañar a Sunita. Vamos a ordenarle monje aquí mismo, a orillas del río. El venerable Sariputta sonrió. Dejó el cuenco en el suelo y se adelantó para asistirle. Sunita se sentía extraño e incómodo mientras el Buda y Sariputta le lavaban, pero no se atrevió a protestar. El Buda le pidió a Megilla que subiera y le pidiera a Ananda un hábito. Después de ordenar a Sunita, le puso bajo el cuidado de Sariputta. Este le condujo hasta Jetavana, mientras el Buda y el resto de los monjes continuaban mendigando serenamente. Las gentes del lugar presenciaron lo ocurrido. La noticia de que el Buda había aceptado a un intocable en su sangha se extendió rápidamente y causó furor entre las castas superiores de la capital. Nunca en la historia de Kosala había sido aceptado un intocable en una comunidad espiritual. Muchos condenaron al Buda por violar una tradición sagrada, y otros se atrevieron incluso a sugerir que el Buda estaba intentando derrocar el orden existente y causar daños en el país. El eco de tales acusaciones llegó al monasterio a través de los discípulos laicos y de los monjes, que lo habían oído en la ciudad. Los discípulos más antiguos, Sariputta, Mahakasapa, Mahamogayana y Anuruddha, se reunieron con el Buda para hablar de las reacciones de la gente. El Buda dijo: la aceptación de los intocables en la sangha era simplemente una cuestión de tiempo. Nuestro camino es un camino de igualdad. No reconocemos las castas. Aunque encontremos dificultades por la ordenación de Sunita, habremos abierto una puerta, por primera vez en la historia, que las futuras generaciones agradecerán. Debemos ser valientes. Mogayana dijo: no nos falta valor ni tenacidad, pero ¿cómo ayudaremos a reducir la hostilidad de la opinión pública para que los monjes puedan practicar mejor? Sariputta dijo: lo importante es confiar en la práctica. Me esforzaré en ayudar a Sunita a progresar en el camino. Su progreso será el argumento más poderoso a nuestro favor. Podríamos también buscar otras maneras de explicar a la gente nuestra fe en la igualdad. ¿Qué piensas tú, maestro? El Buda descansó su mano en el hombro de Sariputta. Has dicho justo lo que estaba pensando, dijo. Poco tiempo después, el alboroto causado por la ordenación de Sunita llegó a oídos del rey Pasenadi. Un grupo de dirigentes religiosos solicitaron una audiencia privada con él y le expresaron su grave preocupación por la ordenación en cuestión. Sus convincentes argumentos perturbaron al rey, y aunque era un devoto seguidor del Buda, les prometió que examinaría el asunto. Unos días más tarde, el rey se dirigió a Jetavana. Bajó de su carruaje y entró solo en las tierras del monasterio, en dirección a la cabaña del Buda. En el camino se cruzó con varios monjes que estaban bajo la fresca sombra de los árboles y se inclinó ante cada uno de ellos. Como siempre, la conducta serena y compuesta de los monjes fortaleció su fe en el Buda. A medio camino, vio a un monje, sentado en una gran roca bajo un inmenso pino, dando enseñanzas a un pequeño grupo de monjes y discípulos laicos. Era una visión de lo más llamativa.
El monje que daba la enseñanza parecía tener apenas 40 años, y aún así, su rostro irradiaba paz y sabiduría. Los oyentes estaban absortos en lo que decía. El rey se detuvo a escuchar, las palabras del monje le conmovieron. Pero de pronto recordó el propósito de la visita y prosiguió su camino, con la esperanza de volver después y seguir escuchando la enseñanza de aquel monje. El Buda dio la bienvenida al rey fuera de su cabaña y le invitó a sentarse en una silla de bambú. Tras intercambiar los saludos formales, el rey preguntó al Buda por el monje sentado en la roca. El Buda sonrió y respondió: «Es el monje sunita. En otros tiempos era un intocable que transportaba excrementos. ¿Qué piensas de su enseñanza?». El rey se sintió avergonzado. Aquel monje de aspecto tan radiante era sunita, el porteador de excrementos. Nunca hubiera pensado que fuera posible. Antes de que pudiera responder, el Buda dijo: «El monje sunita se ha entregado de todo corazón a la práctica desde el día de su ordenación. Es un hombre de gran sinceridad, inteligencia y determinación. A pesar de haber recibido la ordenación hace apenas 3 meses, se ha ganado ya una reputación por su gran virtud y pureza de corazón. ¿Te gustaría conocerle y hacerle una ofrenda a ese monje, que bien lo merece?». El rey respondió con franqueza: «Nada me complacería más que conocer al monje sunita y hacerle una ofrenda. Maestro, tu enseñanza es profunda y maravillosa. No he conocido nunca a nadie con una mente y un corazón tan abiertos. No creo que exista una persona, un animal o una planta que no se beneficie de la presencia de tu comprensión. Debo decirte que he venido hoy aquí con la intención de preguntarte cómo aceptas a un intocable en tu sangha. Pero he visto, oído y comprendido por qué. Ya no deseo hacer la pregunta. En su lugar, permíteme que me postre ante ti». El rey se levantó con la intención de postrarse, pero el Buda se levantó también, tomando al rey de la mano, le pidió que se sentara de nuevo. Cuando ambos se hubieron sentado, el Buda miró al rey y dijo: «Majestad, en el camino de la liberación no hay castas. Ante los ojos de una persona iluminada, todas las personas son iguales. La sangre de todas las personas es roja. Las lágrimas de todas las personas son saladas. Todos somos seres humanos. Tenemos que encontrar la manera de que todo el mundo realice plenamente su dignidad y potencial. Por esa razón he recibido a Sunita en la sangha de los monjes». El rey juntó las palmas de las manos. «Ahora lo comprendo. Sé que el camino que has elegido está lleno de obstáculos y dificultades, pero también sé que posees la fortaleza y el coraje necesarios para superarlos. Por mi parte, haré lo que esté en mi mano para apoyar la verdadera enseñanza». El rey se despidió del Buda y regresó de inmediato con la esperanza de poder seguir escuchando la enseñanza del monje sunita, pero él y su audiencia habían desaparecido. El rey vio solo a unos pocos monjes caminando despacio y atentamente camino abajo.